Y bueno amigos, aquí estamos listos para comentar cositas e informaciones relacionadas por supuesto con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa. Lo de siempre, les voy a pedir como único favorcito que me acompañen hasta el final de este video, porque la verdad es que traemos cosas más que interesantes. Y bueno, la verdad es que me han llamado muchísimo la atención, así que sin muchísimo más cuento, por supuesto, Dios mío, gracias, ya está finalizando este bendito parón de selecciones y que bueno, ya por fin vamos a poder ver al Real Madrid. Parece que han pasado 15 años todavía, así que no me enredo muchísimo más. Damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, chicos, vamos a repasar, perdón, unas cosas que me he encontrado por aquí el día de hoy que la verdad están bastante interesantes. Me gustaría empezar hablando por algo, una información que da Melchor Ruiz de Cope, que dice que Florentino Pérez le ha enviado una carta a Gavi en nombre del Real Madrid. Le muestra su apoyo y ánimo en estos momentos tan difíciles. Es increíble lo que genera el Real Madrid. Por eso el Real Madrid es tan grande y por eso los otros clubes se ven tan pequeños al lado del Real Madrid, porque esa grandeza, ese saber estar, porque una cosa es estar y otra cosa es saber estar, esos valores que de verdad representa una institución, porque hemos escuchado del otro lado aquello de los valores, que no sé qué, que lo otro, pero para mí son este tipo de acciones, chicos, los que representa una institución que sabe identificar cuando se trata de humanismo, por ejemplo, para apartarlo del deporte, que yo creo que son dos casos bastante distintos. Por eso me gusta mucho ser parte o haberme hecho fanático, hincha, como quieran llamarlo, del Real Madrid, porque creo que es una cosa realmente impresionante. Así que nada, encantado yo con esta situación que tiene que ver con el Real Madrid y por supuesto felicitaciones absolutas para Florentino por ese gesto tan bonito. Además el de Dani Carvajal, el de José, algunos futbolistas del Real Madrid quienes mostraron su apoyo incondicional al futbolista del Barça que bueno, tuvo ese pequeño problema o bastante grave problema que la verdad le va a tener apartado durante un tiempo bastante largo. Otra de las cosas que quiero comentar, chicos, es que, bueno, Javier Tebas dimite como presidente de la liga para convocar elecciones. Su idea es presentarse de nuevo y buscar su cuarto mandato consecutivo. Bueno, es increíble porque obviamente estamos hablando de una especie de monopolización o algo así, porque Tebas obviamente a pesar de la dimisión esta que se está informando, está intentando o va a intentar relanzarse en lo que es ese tema de la presidencia de la liga. Es un presidente que no sé, no sé cuántos clubes, pero sí muchísimos, para no decirlos todos, están inconformes con esta gestión que mantiene Javier Tebas y sobre todo seguro hay muchos clubes inconformes que no lo dirán públicamente con la gestión que se le ha dado, por ejemplo, a clubes como el Fútbol Club Barcelona, cuando hay equipos que le han estado matando por situaciones que el Barça de hecho ha agravado. Es que es de locos y bueno, ojalá que este tema se pueda solventar y se pueda aprovechar esta oportunidad de cambiar a Tebas y que cambie un poquito este tema, que se vayan cambiando este tipo de cosas que parecen estar absolutamente podridas dentro del fútbol español. Así que muchísima atención porque me llamó muchísimo la atención definitivamente. Quiero hablar también, chicos, de algo muy brevemente que se ha estado conociendo en las últimas horas y que bueno, el diario El Periódico señala que ha habido una explotación a los obreros del Camp Nou y que bueno, se están denunciando incluso que se le ha amenazado a los trabajadores con que si denuncian este hecho de que se les está pagando seguramente muy poco para la cantidad de horas y todas estas situaciones que están trabajando, iban a acudir a lo que era el despido de estas personas. En mi otro canal he hecho un análisis un poco más profundo a raíz de un video que he reaccionado, pero no quería dejar pasar esto por alto porque es realmente escandaloso como el Palanca Fútbol Club no sale de una cuando ya está metido en otra. Es que es absolutamente desquiciante ver este tipo de cosas. Y repito, imagínense ustedes lo que siempre les digo en este tipo de situaciones y se los pongo como ejemplo. Imagínense ustedes que el que está envuelto en esta polémica es el Real Madrid y no el Palanca Fútbol Club. Es que estaríamos hablando de una cosa absolutamente de locos, pero bueno, ya creo que ya deberíamos estar acostumbrados. No pasa una semana en que el Barça no esté involucrado en este tipo de situaciones. En este caso, además de la explotación y la sobrecarga de trabajo por poco dinero,
también están recibiendo amenazas de que si hablan con la gente, con los periodistas, se van a ir a la calle. Vergonzoso por donde se mire. Otra de las cosas que quiero comentar, chicos, es rápidamente unas palabras que ha dicho un exfutbolista que, bueno, creo que todos ustedes lo conocen, tuvo un pasado bastante interesante, se llama Luis Fabiano y ha dicho unas declaraciones ya hace unas horas que la verdad es bastante interesante porque ha dicho lo siguiente. Haaland tiene 30 ocasiones y mete 3. Si yo tuviera 30, metería 10 o 20 goles. Yo también batiría los récords de Haaland si tuviera las oportunidades que él tiene. A ver, yo nunca voy a entender este tipo de futbolistas que ya retirados como que no aceptan que, bueno, chicos, la vida es así, pasan los ciclos, hay veces que no estamos de acuerdo con algunas situaciones, pero así es la vida y en definitiva o en líneas generales lo que podemos acotar es que en este tipo de situaciones lo más claro de todo esto es que hay una cierta envidia, un cierto rencor aquí, algo que la verdad no me está terminando de cuadrar. Obviamente en el fútbol el porcentaje de acierto suele ser lo normal es que suelas meter menos de un 10% de las ocasiones que tienes, pero bueno, no me parece excesivamente relevante las palabras de este hombre, teniendo en cuenta que es un futbolista que fue interesante en su momento, pero que seguramente no está entre los 10 o 20 o 30 mejores futbolistas de la historia del fútbol. Así que realmente ridículo y repito, me parece a mí que esto da como una especie de envidia, una cosita así. La verdad no le he encontrado muchísimo sentido a las declaraciones. Me lo ha pasado alguien por Twitter y dije, bueno, está interesante, lo voy a medio comentar por encimita, pero realmente ridículo definitivamente. Porque bueno, si hubieras tenido esa oportunidad, seguramente estarías ahorita al igual que Haaland. Así que nada, vamos a cerrar esto con algo que publica Miguel Ángel Pérez, que tengo entendido que es un periodista en Libertad Digital y que creo que, bueno, tiene una interesante opinión en muchos casos. Y esta vez el chico, el señor este, el periodista este, comenta lo siguiente. La Federación Española de Fútbol responsabiliza al juez del caso Negreira de una escalada de violencia y agresividad contra los árbitros. ¿Qué quieren que les diga? Es absolutamente de locos. A mí me da mucha risa porque hay un club que ha adulterado la competición. Hay un club que ha estado pagando durante muchísimo tiempo esto que ya conocemos al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Hay un club que ha estado haciendo las cosas como se le ha venido en gana sin más. Y esta gente nos está tratando de vender, así de sencillo, nos están tratando de vender que el problema es el juez que está haciendo la investigación. Es decir, esto es una forma de decir no investigues más porque lo que se está haciendo es una escalada de violencia y agresividad en contra de los árbitros. Yo la verdad, honestamente se los digo, no sé ya qué pensar sobre todo este tema del fútbol español, sobre el tema del caso Negreira, sobre el tema de todo esto que parece estar pero podrido. No, lo siguiente es que es absolutamente lamentable y vergonzoso encontrarte con este tipo de cosas que además van filtrando a la prensa como búsqueda de amedrentar. Obviamente este juez no creo que se deje amedrentar, creo que está haciendo las cosas de una manera correcta, está investigando lo que se tiene que investigar, que son situaciones vergonzosas como la que ha pasado con el caso de Enríquez Negreira y definitivamente he quedado un poco desquiciado cuando he leído esto. ¿Qué les parece este popurrí de noticias que les he traído el día de hoy? Me gustaría saber sus opiniones en los comentarios, que me la hagan saber porque siempre los estoy leyendo. Y nada, lo de siempre, like, suscripción. Gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.